El lienzo siempre regresaba a él. Sus restos descansaban bajo tierra, sin lápida, sin epitafio, resguardados entre las raíces del árbol de la colina, y en su tronco permanecía tallado el número 1777. Año 1854. Fue la primera vez que el lienzo fue encontrado. Un joven que iba a caballo se sintió atraído por el árbol, se acercó y no dejaba de pasar su mano sobre los números tallados. Sintió la necesidad de escarbar entre las raíces con sus manos. Minutos después, el lienzo estaba frente a sus ojos. Fue a la taberna para contar la hazaña con sus amigos, quienes burlones le comentaron que debió escarbar más, tal vez hubiera encontrado oro enterrado para enriquecer aún más a su adinerada familia. Al regresar a casa, veía la imagen plasmada repetidas veces, y cada vez que desenrollaba el antiguo y deteriorado lienzo, sentía un gran vacío. 77 noches habían pasado, y esa última soñó con el árbol, el número 1777 y el anciano misterioso. De inmediato, subió a su caballo y se dirigió a la colina. Tocó las raíces del árbol y comenzó a escarbar sin detenerse, hasta encontrar un cráneo. Sintió un escalofrío y sin pensarlo comenzó a tirar la tierra en el hueco que había hecho y colocó el lienzo al final, dejándolo en la misma posición como lo había encontrado, cubriéndolo de tierra. Al reunirse con sus amigos en la taberna y contarles lo sucedido, le dijeron que los llevara al lugar, pero fue imposible. Durante horas recorrieron los alrededores de la colina y no encontraron el árbol tallado. Año 1871. Una joven se sintió atraída por el árbol. Al ver el número tallado en el tronco, sintió la necesidad de escarbar en las raíces. Al encontrar el lienzo, lo tomó y corrió a su carruaje, indicando al cochero se dirigiera rápidamente a casa. De inmediato fue a sus aposentos, desenrolló y colocó el lienzo en su mesita. Veía la imagen plasmada repetidas veces, y cada vez que desenrollaba el antiguo y deteriorado lienzo, sentía un gran vacío. 77 noches habían pasado, y esa última soñó con el árbol, el número 1777 y el anciano misterioso. Al amanecer, les dijo a sus padres que se ausentaría por unas horas, y de inmediato subió al carruaje, indicando al cochero dirigirse a la colina. Los padres no entendían la premura de su hija, así que inquietos se reunieron con ella, que permanecía parada junto a su carruaje. Al verla, sus ropas estaban sucias, llenas de tierra. Al preguntarle qué sucedió, les contó todo, incluyendo haber visto un cráneo y colocar todo como lo encontró. Pidieron los llevar al lugar. Durante horas recorrieron los alrededores de la colina y no encontraron el árbol tallado. Año 1888. Un campesino se sintió atraído por el árbol. Observaba detenidamente el número tallado en el tronco. Sintió la necesidad de escarbar en las raíces. Al encontrar el lienzo, Año 1905. Una viejita se sintió atraída por el árbol. Año 1922. Una niña se sintió atraída por el árbol. Año 1939. Un señor se sintió atraído por el árbol. Año 1956. Un niño se sintió atraído por el árbol. Todos ellos vieron la imagen plasmada repetidas veces, y cada vez que desenrollaban el antiguo y deteriorado lienzo, sentían un gran vacío. 77 noches pasaban, y en la última soñaban con el árbol, el número 1777 y el anciano misterioso. Siempre acompañados, durante horas, recorrían los alrededores de la colina y no encontraban el árbol tallado. Lo llamarían el lienzo atroz del anciano misterioso. Año 1700. Unos gemelos nacieron en la cuna de la nobleza.
pero al no ser primogénito uno de ellos, fue abandonado al pie de una colina. Una campesina vio lo sucedido. Cuando fue el momento, se acercó al infante y decidió criarlo. Al pasar los años, los campesinos veían que el niño era muy diferente a su madre. No lo querían ahí. Decían que ese niño era un mal augurio para la aldea. Constantemente le lanzaban piedras para molestarlo. Ella lo defendía y protegía constantemente. Él sabía la verdad. Aun cuando era pequeño, ella quiso contarle lo sucedido la noche que lo encontró. A él no le importó. Para él, ella era todo, y cuando fuera mayor la protegería, así como ella lo hacía con él. Una mañana, la mujer que llamaba madre no despertó. Nadie quiso ayudarlo, y él, de apenas 7 años, con sus pequeñas manos, escarbó el lugar que había elegido para que ella descansara. El rechazo de los campesinos cada vez era más evidente. No quería seguir sintiéndose vacío, triste. Estaba decidido. Tomó algunas pertenencias y en la oscuridad de la noche abandonó la aldea, no sin antes dirigirse a la colina, colocar una flor y tallar en el tronco del árbol, con una piedra afilada que encontró, el número 1707. Los campesinos estaban atónitos. ¿Quién era ese joven que caminaba con una capucha sobre su cabeza? Bajaba firmemente sin detenerse de la colina. Minutos después, cuando estaba cerca de ellos, no le quitaban la mirada de encima. El joven no decía nada, ni siquiera los volteaba a ver. Lo seguían sigilosamente, viéndolo cubierto de tierra, y se detuvieron al ver que ese joven abría específicamente esa puerta. Era el niño que había desaparecido de la aldea hace 20 años. Todo el tiempo lo observaban, mientras él sonreía y se divertía ante las miradas de los demás. Nada había cambiado, solo que todos ya eran más grandes y había nuevos habitantes. Siempre hacía lo mismo. Cada mañana se dirigía a la colina, colocaba 3 flores sobre las raíces, desaparecía 3 horas, regresaba con víveres, leña y se internaba en su vivienda. Los campesinos, ninguno de ellos, sin importar su edad, no sabían su nombre y ahora tampoco cuál era su apariencia. Los más pequeños comenzaron a nombrarlo el joven misterioso. Al pasar los años, sus hábitos eran los mismos, pero el cómo lo nombraban los campesinos, no. De joven misterioso, pasó a ser el señor misterioso y después el anciano misterioso. Nadie conocía su historia. Cuando se fue a los 7 años, encontró un lugar donde era feliz, que le dio todo, incluso una esposa y un hijo. Pronto los 3 regresarían a la aldea de su infancia y les demostraría a todos que no era un mal augurio y que prefería ser un campesino a un noble. Sin embargo, 7 días antes de partir con su esposa e hijo, ellos se enfermaron, junto con la mayoría de los habitantes. No había nada que hacer, solo esperar su trágico final. Al despedirse, su esposa le pidió que los llevara a la aldea con él, y aunque no estarían juntos como lo habían planeado, siempre estarían cerca de él. La noche, antes de que los campesinos lo vieran en la aldea, él escarbó sin detenerse. Las 3 personas más importantes para él descansaban en el mismo lugar y siempre estarían cerca de él: su madre, su esposa y su hijo. Desde que había regresado a la aldea, recolectaba el hollín de la leña en la chimenea, la resguardaba en un recipiente de madera y con sus dedos, en varios lienzos, cada año hacía dibujos de cómo serían su esposa y su hijo. No quería olvidar sus rostros, y aunque fuera de esa forma, a él quería verlo crecer. Año 1777. El anciano misterioso cumplía 77 años. Encendió la leña de la chimenea. En su mesa colocó la vela, el recipiente de madera con el hollín, el lienzo y se sentó para comenzar a dibujar. En ese momento, una gran nostalgia lo invadió. No paraba de llorar, los extrañaba tanto. Tomó algo de hollín en su puño, sin darse cuenta que caía sobre el lienzo, al igual que sus lágrimas. De pronto,
El hollín de su puño cayó con su mano y su cabeza de costado sobre el lienzo. Él simplemente se desvaneció. Su corazón había dejado de latir. La vela había caído y los lienzos de tantos años comenzaron a quemarse. Los aldeanos, al ver el fuego, de inmediato intentaron auxiliarlo, sin saber que ya era demasiado tarde. Por primera vez en muchos años, veían el rostro del anciano misterioso. No dejaban de culparse por lo ignorantes que habían sido, por haberlo rechazado e ignorado, por creer que era un mal augurio. Entre lo que quedaba en el interior de su vivienda destrozada, encontraron varios lienzos casi en cenizas. Solo de uno alcanzaron a distinguir los rostros que poco a poco iban desapareciendo. En ese momento entendieron a quiénes pertenecían y por qué dejaba 3 flores en las raíces del árbol en lugar de una, como lo hacía cuando era niño. Colocaron sus restos bajo el árbol para que descansara junto a su familia, y 40 centímetros antes de terminar de cubrir completamente el hueco con tierra, una niña colocó el lienzo enrollado, el único lienzo que no fue consumido por el fuego provocado por la vela. Un joven vio tallado el número 1707 en el árbol, y al no saber el nombre del anciano misterioso, consiguió una piedra afilada y talló sobre el 0 un 7, dejando el año 1777 grabado. En el lienzo quedaron plasmadas las lágrimas, el hollín y la silueta del rostro del anciano misterioso, pero no solo eso, también su dolor y su vacío. 17 años, 77 noches. La primera vez que el lienzo fue encontrado en 1854, habían pasado 77 años que había permanecido oculto bajo tierra, y a partir de ahí, cada 17 años fue encontrado, de 1854 hasta 1956. Al ver la imagen plasmada, cada vez que se desenrollaba el antiguo y deteriorado lienzo, los que lo hacían sentían un gran vacío, pero no era de ellos, era del anciano misterioso. Todas esas noches sentían lo que él sintió, y en la número 77 lo veían a él. Se hacía presente para reclamarlo. Sus lágrimas, sus sentimientos, su alma habían quedado plasmados en el lienzo esa noche. Eran suyos, le pertenecían. Por eso el lienzo siempre regresaba a él. Solo 7 veces había sido encontrado, pero cada 17 años el árbol tallado aparece mostrando la ubicación del lienzo. Los rumores del árbol con el número tallado en el tronco, el lienzo y el cráneo comenzaron a tomar fuerza a través de los años, después de 1956, la última vez que fue visto. Desde entonces, nadie ha logrado encontrarlo, y la leyenda del lienzo atroz del anciano misterioso se vuelve más inquietante e intrigante entre aquellos que la conocen hasta la fecha.